Historia del arte. Arte románico. El arte románico exalta la victoria de Cristo crucificado sobre el mundo. Los símbolos de esta victoria surgen de las ruinas del Imperio Romano y lo consagran en su nombre. Un monasterio en una montaña. La esencia del retiro benedictino del mundo real y símbolo de un mundo ideal monástico. Aquí, como contraste al caos mundial que sucedió a la caída del Imperio Romano, se siguió un estricto régimen, la regla de San Benito orientada a la lucha contra el mal, ora et labora, oración y trabajo. Esta fórmula describe un tipo de vida monástica dividida entre el servicio divino y la oración en comunidad por una parte y los deberes cotidianos por otra. La inclusión posterior del trabajo manual fue un contrapeso saludable al exagerado amor por la penitencia y el ayuno. Esta regla, que más tarde llevó a la independencia económica y espiritual de los monasterios, pretendía inicialmente educar a los monjes en una vida de comunidad ordenada y sencilla. Una vida ascética pero tranquila, de servicio a Dios. El ideal de lo que la vida monástica debería ser se reflejaba en el plano ideal de un monasterio. La iglesia estaba situada en el centro, con las habitaciones de los monjes en el lado sur, los edificios domésticos en la periferia y, con frecuencia, un grueso muro rodeando todo el conjunto. Una ciudad en miniatura, una pequeña ciudad santa de Jerusalén. Aquí el trabajo de los monjes producía riqueza visible y permanente. Todo se recibía como anticipo de la plena bendición de Dios, la proximidad de las tumbas de los santos y las reliquias, los cánticos y la oración en comunidad, la copia e ilustración de las Sagradas Escrituras. Cuando San Benito murió, no había signos de que su orden fuera a extenderse. A este monje alejado del mundo en su monasterio de Monte Cassino, nunca le había preocupado el trabajo pastoral entre los laicos, ni mucho menos las misiones. Sin embargo, 50 años después de su muerte, sus monjes se hicieron misioneros a petición del Papa y llevaron la palabra de Dios y la herencia de la fe cristiana hasta los más remotos lugares del mundo. Irlanda. Las altas cruces monumentales que encontramos por todo el país son un recuerdo de la victoria de la fe cristiana en la redención sobre el culto pagano de la muerte. Desde aquí, donde la organización monástica había sobrevivido al paso del tiempo, partieron, en el siglo VII, los monjes siro-escoceses. Con su celo misionero itinerante, fundaron monasterios benedictinos en el continente
y su liturgia irlandesa impregnada de tradiciones germano-célticas se difundió hasta Italia. De este modo, los monjes irlandeses y anglosajones conservaron las tradiciones de los antiguos cristianos y las extendieron por todos los monasterios del Imperio franco como la herencia de Dios. Bajo los emperadores Carlomagno y los otones, la isla de Reichenau se convirtió en un centro de iluminación de libros. En cercana colaboración con la escuela de la corte imperial se crearon preciosos manuscritos que iban a ser una de las riquezas principales del arte románico. Sin embargo, algunos de sus prototipos tuvieron su origen en monasterios irlandeses. El libro de Kells data del año 800. Los complicados ornamentos de las grandes letras iniciales son una combinación de elementos celtas, orientales y romanos. Las representaciones pictóricas son igualmente excelentes. No relatan simplemente una historia, la enaltecen. Aquí, por primera vez en un manuscrito irlandés, encontramos escenas del Evangelio. Aquí se revela la influencia del Renacimiento carolingio, la belleza de las imágenes libres del dogmatismo que había separado el arte occidental del arte icónico del Este desde la controversia iconoclasta de Bizancio. El Evangeliario del emperador Otón se realizó en Reichenau hacia finales del siglo X. Este magnífico manuscrito es una de las obras más destacadas de la iluminación de libros de la época de Otón, y sus imágenes estáticas de los evangelistas anuncian el comienzo del arte románico. Lucas, entronizado en la mandorla como si se tratase de Cristo mismo, legitima su autoridad no solo como escritor, sino como visionario. Sentado, muy erguido, sus ojos muy abiertos mantienen su mirada sobre la mano. El retrato de Otón III en su Evangeliario muestra al emperador a la manera de Cristo sobre su trono. Roma, las Galias, los germanos y los eslavos rinden homenaje ofreciéndole humildemente regalos. A pesar de su autoglorificación, los emperadores medievales se consideraban a sí mismos siervos de Dios. Sus majestuosas catedrales, igual que sus manuscritos, no eran sino un recinto santo para las reliquias sagradas o la palabra de Dios. Gracias al arte de la orfebrería, el más noble de los elementos, las encuadernaciones despertaban una especie de brillo sobrenatural. En su marco dorado, las piedras preciosas recordaban templos de ciudades celestiales. Las 2 décadas que siguieron al Evangeliario de Otón III vivieron un importantísimo crecimiento de aciertos pictóricos en el leccionario de Enrique II. La anunciación del nacimiento de Cristo se reduce a la aparición de un solo ángel. Los medios estilísticos, como el contraste de color entre el cálido dorado de la tierra y el vestido blanco del ángel, revisten los gestos de un poder sobrenatural. La decoración pictórica de los evangeliarios estaba totalmente al servicio de la palabra. Las arcadas en la tabla del canon constituyen un marco ceremonial que recuerda la arquitectura romana en los lugares que Cristo frecuentaba en vida. La palabra de Dios está autentificada por el testimonio de los 4 evangelistas. El atril de Freudenstadt
de mediados del siglo XII, traduce este testimonio evangélico al lenguaje de la escultura. Lo mismo que en las imágenes de los autores de los antiguos manuscritos, los evangelistas llevan el atril decorado con seres alados sobre sus manos alzadas como atlantes. La autenticidad de la buena nueva del evangelio que se leía desde este atril está subrayada visiblemente, haciendo que los evangelistas actúen aquí como humildes portadores. No se trata de una descripción de exaltada humanidad, sino de asimilación humana de una existencia superior. Es una presencia espiritual, no física. Las figuras alargadas y pintadas sobre madera, sus rostros estilizados, dan a los protagonistas una expresión de santidad y dignidad que nos resulta familiar a través de las figuras de Cristo crucificado en los grandes muros de las iglesias románicas. La representación de lo invisible es una característica común en todo el arte románico, en el este y en el oeste, pintado en pergaminos o tallado en madera, esculpido en piedra, o edificado en forma de grandes templos por emperadores, obispos y abades. Una de estas iglesias está situada en una colina de la ciudad de Hildesheim, San Miguel, construida por el obispo Bernardo a comienzos del siglo XI. Su posesión más valorada eran unos cuantos pedacitos de la madera de la cruz de Cristo regalados a la diócesis por Otón III. Para proteger esta preciada reliquia, el obispo Bernardo consagró la iglesia al arcángel San Miguel y sus huestes celestiales. Aún así, San Miguel no es solo una iglesia dedicada al arcángel, también se levantó para acentuar el prestigio de Bernardo, oficial de la corte de Otón, obispo y conde que la dedicó a la memoria de su familia y dejó instrucciones para que fuera su capilla mortuoria. El plano de la iglesia es estrictamente simétrico. Los muros laterales de los 4 brazos del crucero son idénticos. Entre los brazos del crucero y construida en proporción a ellos está la nave con su techo rico en pinturas. Los pilares de los arcos están dispuestos según una secuencia rítmica: pilar, columna, columna, pilar. Los apoyos alternativos de Bernardo se mantuvieron en su renovación y reconstrucción, llevada a cabo en el siglo XII. Sin embargo, la mayor parte de los pilares y capiteles fueron renovados. Los antiguos capiteles de cojín fueron sustituidos por otros decorados con abundantes adornos y figuras. Aunque mantienen la forma básica de sus predecesores, los capiteles posteriores muestran que había tenido lugar un cambio de actitud. El énfasis espiritual del estilo románico monástico se iba reemplazando cada vez más por elementos de imaginería. Aún así, a pesar de todos los cambios que siguieron, el concepto de ciudad terrena de Dios, de un mundo regido por fuerzas espirituales bajo la protección de un reino sostenido por el derecho divino, se percibía muy pocas veces tan puro como aquí en San Miguel, la iglesia construida por el conde obispo imperial Bernardo. El recuerdo más precioso de este sentir artístico son las puertas de Bernardo, una Biblia en imágenes. El lado izquierdo relata la historia de la creación de Adán y Eva hasta el asesinato fratricida de Caín.
El contraste entre los delicados bajorrelieves o las figuras, casi tridimensionales, dota a los gestos y escenas de un poder sugestivo que cautiva al observador. Tras el primer encuentro de Adán y Eva, se describe la caída. Esta es la única parte del primer ciclo en que Adán y Eva aparecen solos. En el juicio, Dios al final de los tiempos se encara a los primeros seres humanos como un padre lo haría con sus hijos, enfadado pero todavía familiar y cercano. Las ilustraciones de la derecha retratan escenas del Nuevo Testamento. En esta parte también los gestos y disposición de las figuras impactan inmediatamente sobre el observador. Gracias al poderoso tratamiento escultórico, la crucifixión representa el clímax del ciclo entero. Todo lo que ha sucedido antes y las insinuaciones sobre una vida posterior culminan aquí en el cumplimiento de la profecía, haciendo de la cruz un nuevo árbol de la vida. El lenguaje pictórico del Basel Antependium, que fue creado casi al mismo tiempo, es bastante diferente. Realizado en plata sobredorada, fue en su día regalo del emperador Enrique II y la emperatriz Cunigunda, con motivo de la consagración de la Iglesia. La figura de Cristo, situada entre arcángeles y San Benito, mientras imparte su bendición, domina el centro de la escena. A sus pies, arrodillada la pareja imperial, amparada bajo la magnífica túnica de Cristo, humildes pero sin intercesores. Una descripción gráfica del concepto medieval del derecho divino de los reyes. Del mismo tamaño, sin espacio entre ellos, sin movimiento, sin edad, los tres arcángeles y San Benito se sitúan bajo una fila simétrica de arcos que crean una asociación entre la forma estructural de la basílica y el concepto de trono divino que representa. A pesar del trato escultural que tienen las figuras, no tenemos la impresión de ver personas reales, sino más bien representantes de la jerarquía celestial. Sobre el año 1100, durante la dinastía de los Salios, la arquitectura románica alcanzó su primer cenit en la Catedral de Speyer. Su fundador, el emperador Conrado II, la ideó como capilla mortuoria de los Salios. Su nieto, el emperador Enrique IV, empleó a los mejores arquitectos del imperio y trajo mamposteros y albañiles desde Italia para completar esta monumental catedral. El extremo este en concreto, con su preciosa galería y sus elevadas torres, refleja el anhelo imperial de su constructor. El lado occidental original era aún más grande que este construido en el siglo XIX. Esto produce un contraste todavía mayor con el extremo oriental sagrado. Los dos representaban en piedra los poderes unidos del sacerdocio y del reino a semejanza de la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, su tamaño no refleja el orgullo imperial, sino la acendrada piedad de la época.
María Laach, una iglesia románica acabada a fines de este periodo, es un magnífico compendio de las diferentes fases por las que atravesó la arquitectura románica. El uso de piedras de varios colores revela la influencia otoniana. Las torres del crucero se proyectan hacia afuera, como en el periodo carolingio, y todo el complejo recuerda la catedral imperial de Speyer. Solo hubo una iglesia que pudiera compararse a la majestuosa catedral de Speyer, la iglesia de la abadía de Cluny. El militante espíritu de reforma de esta abadía fue más fuerte que cualquier fuerza política de su tiempo. No se trató solo de la victoria sobre Roma, sino que también forzó al imperio a reconocer la libertad de la iglesia y sus monasterios, y esto privó al imperio de la más importante legitimación de su poder. En la cumbre de su gloria, algunos millares de monjes oraron en esta iglesia abadía. Hoy solo quedan restos del crucero norte y de la torre de agua bendita. En el transcurso del tiempo, una vez Cluny se había convertido en el centro espiritual de Europa, la orden comenzó a expandirse a nivel mundial y llenó un vacío en una época deseosa de alejarse de las cosas temporales y de buscar a Dios. Un monje procedente de una noble familia de Borgoña, Bernardo de Claraval, reformó las reglas benedictinas en su abadía de Cîteaux y provocó que se extendieran con celeridad por Europa. Fontenay, fundada por el mismo Bernardo en 1118, es la abadía cisterciense más antigua que se conserva casi por completo, con su iglesia, claustro y edificios anejos. En todos los lugares del mundo los monjes viven siguiendo el ejemplo de San Bernardo. El éxito arrollador de sus monasterios en el siglo XII se construyeron alrededor de 350 durante su vida. Con miles de monjes, se debió al menos parcialmente a la nueva interpretación de la regla benedictina Ora et Labora, que adoptaron tanto los monjes como los hermanos legos que se encargaban de realizar las tareas domésticas. Esto venía a decir que el primer paso posible en la tierra hacia el reino de Dios no iba a ser por mucho tiempo patrimonio exclusivo de los monjes. Las puertas de las iglesias cistercienses no son muy atractivas, pero sus interiores poseen claridad y pureza y un aura de espiritualidad que trae a la memoria de los observadores los temas fundamentales: salvación y condena, juicio y dicha celestial, muerte e inmortalidad. A través de su bóveda de túnel apuntado borgoñés, la nave que antiguamente albergó el coro de los monjes consigue un efecto de exaltación espiritual. Hay un santuario rectangular en lugar de un coro y un ábside oriental. En su simplicidad, se pone en práctica impresionantemente el principio cisterciense de llevar a cabo las reglas de la orden de la manera más simple posible. En el verano, la jornada de los monjes comenzaba a la 1 de la madrugada, en invierno a las 2. El horario se regía por la periodicidad de las horas canónicas, las obligaciones, el trabajo, los ejercicios espirituales y los servicios divinos.
Las muchas horas empleadas en cánticos y oraciones fueron también una expresión del principio bernardiano del regreso a los orígenes, del intento por encontrar un camino directo a Dios sin rituales superfluos. La nueva regla de construcción puso especial énfasis en la luz de las iglesias, pero las ventanas con vidrios de colores no fueron permitidas. La luz penetra por todas partes, a través de las ventanas del lado frontal oeste, desde el crucero norte, la travesía y los pasillos laterales. Un concepto de luz puro y rico, único en el periodo románico. Desde el frente sur del crucero, una escalinata conduce directamente a los dormitorios de los monjes. De acuerdo con la regla de San Bernardo, los monjes dormían sobre jergones en sus dormitorios en dos filas, separadas una de otra por tabiques bajos. La habitación no se calentaba ni siquiera durante el invierno. San Bernardo rechazó todo lo superfluo y vano, incluyendo las altas torres de las iglesias. En las abadías que fundó, solo permitió un modesto campanario sobre el dormitorio. Y aún así, a pesar de toda la austeridad, la belleza no fue prohibida. Pero Bernardo de Claraval no podía ver la belleza verdadera en el esplendor de las iglesias de Cluny o en las danzas de espíritus y demonios que decoraban sus pórticos. Para él, la belleza divina descansaba en el trabajo cuidadoso de los albañiles y en el equilibrio estrictamente geométrico de las estancias. Los monasterios cistercienses atrajeron a más seguidores durante el siglo XII, cuando se exigía a los monjes una disciplina casi inhumana. No solo había que trabajar duro y dormir poco, también había que sostenerse con una dieta insuficiente que llevaba a los monjes al borde del agotamiento. Normalmente, solo se hacía una comida al día. La dieta consistía en pan, verduras y ocasionalmente algo de pescado. La grasa y la carne animal estaban prohibidas. Los días de fiesta no eran una ocasión de grandes banquetes, más bien constituían una nueva ocasión de llevar más lejos los ejercicios purificadores del ayuno. Los claustros en Fontenay se conforman a las normas de construcción de la casa matriz de Citeaux que San Bernardo propuso para toda Europa. Las columnas siempre emparejadas y los pilares mezclados que descansan sobre un soporte continuo de muro sostienen las bóvedas de cañón apuntado y sus nervios. Es un lugar apartado de gran belleza, lograda en el auténtico espíritu de San Bernardo por la perfección de sus proporciones y la maestría de sus constructores. Una arquitectura que ha desafiado los siglos. Bernardo de Claraval no solo fue un monje excepcional, también fue un gran protagonista de Dios en el mundo. Lo predicó en sus peregrinaciones incansables. Él había desterrado a sus monjes a la soledad de las selvas remotas y de los pantanos para cumplir el precepto de San Benito con la mayor pureza posible. Sin embargo, él sintió la necesidad imperiosa de abandonar la soledad del monasterio y viajar por toda Europa predicando.
Su predicación apasionada de una segunda cruzada, en concreto, provocó una tremenda impresión. Como consejero de papas y guía espiritual de reyes y emperadores, se vio inmerso en la alta política y nunca cejó en su empeño de reformar la Iglesia y persuadir a los poderosos gobernantes temporales a hacer suya la causa de Dios. Aseguró la independencia económica de los monasterios cistercienses en el plano agrícola y comercial. El claro impacto espiritual del herrero en la abadía de Fontenay da una imagen de cómo el trabajo manual se consideraba una ocupación sagrada en las reglas de la orden. También este monasterio era una ciudad en miniatura, una ciudad de Dios, cuyos siervos tenían una mente extremadamente práctica. La Edad Media encontró otras formas de alabanza. Aparte de la construcción de pequeñas ciudades de Dios como refugio frente a las tentaciones del mundo, se vivió un resurgir del ideal primitivo cristiano, una vida de ascetismo, sin bienes ni hogar, de peregrinación en busca de Cristo. En lo que una vez se llamó Via Podensis, una de las 4 rutas principales a Santiago de Compostela, encontramos Conques y su iglesia abacial de Saint-Foy. Está situada a primera vista como escondida. Parece estar en un cascarón, de ello se ha sacado su nombre, en un lugar abrupto del campo. Antes de que los peregrinos cruzaran el puente romano, veían la ciudad de la Santa Fe. Fides es la forma latina de la pequeña Foy, que fue martirizada por Diocleciano cuando solo contaba 12 años. Como era una parada de los peregrinos que se encaminaban a la tumba de Santiago, y como tenían reliquias milagrosas reverenciadas en toda Europa, la abadía de Santa Fe adquirió grandes riquezas en el siglo XI, que le permitieron mantener la independencia incluso del omnipotente imperio monástico dirigido desde Cluny. Los planos arquitectónicos de la iglesia abadía de Conques eran típicos de las iglesias relicario de la época, especialmente pensados para acomodar a gran número de peregrinos. Antes de entrar en la iglesia, se recordaba a los creyentes la resurrección de Cristo y el juicio final. Estos, unidos al mensaje de Pentecostés, eran los temas más populares de los tímpanos, el área entre el dintel de la puerta y el arco superior. Ningún creyente escapaba a los temores de la condenación y esto llevaba a la penitencia a los peregrinos. Ellos esperaban una recompensa del cielo. Todos estos factores contribuyeron de muchas maneras a la moral general y a la prosperidad de los monasterios. Gracias al buen estado de conservación del estilo gráfico del tímpano románico sobre el pórtico principal, siempre tiene uno nuevas impresiones en cada observación. Los fragmentos supervivientes de color nos dan una idea del colorido original sobre la piedra, algo que, aunque nos resulte raro, era una práctica común entonces. En el centro, el Hijo de Dios está entronizado en la mandorla con la postura de Cristo en el juicio. A mano derecha de Cristo, en el lado de los elegidos, reinan la paz y el orden. A mano izquierda, como un espejo de los vicios humanos, se describe el castigo de la condena en el infierno. Allí, en medio de sus diablos viciosos, se sitúa Satanás sobre un trono.
En la balanza donde se pesan las almas, un diablo intenta aprisionar al arcángel Miguel. Un gran monstruo, el leviatán bíblico, traga insaciable las almas condenadas entre sus mandíbulas. Entre los condenados están incluso 2 sacerdotes, un obispo que compró su cargo y un abad derrochador. El poderoso tampoco es inmune. Con sus dientes un diablillo desgarra la corona de la cabeza de un príncipe. El persuasivo poder de este tímpano nos acerca al mundo demoníaco de la fe durante la Edad Media, cuando la piedad y el temor al castigo equilibraban una balanza entre el bien y el mal. En la descripción del paraíso descubrimos a Santa Fe Fides, santa patrona de la Iglesia, y a su abad y constructor conduciendo de la mano al envejecido emperador Carlos. El mensaje de este tímpano despierta temor y esperanza, miedo al juicio final y esperanza por la misericordia de Dios, la intercesión de la Virgen María y la ayuda de los ángeles, los mártires y los santos. Cristo, el juez, es ciertamente un claro aviso, pero su imagen también proporciona la certeza de su victoria. El mundo no está perdido ante las fuerzas del mal. Sin embargo, lo que los peregrinos venían a ver era a Santa Fe. Algunas partes de la estatua de su relicario datan de la época carolingia. Su cara está formada por oro laminado sobre la clásica máscara anterior de bronce. Sus ojos, hechos de cerámica, parecen vivos bajo la máscara dorada. La tradición dice que los píos peregrinos que rezaban ante ella interpretaban este brillo iridiscente como una sutil señal de que sus súplicas serán escuchadas. Esto, que casi raya en la idolatría, no deja de tener su vertiente irónica, ya que la santa fue martirizada por negarse a adorar a los ídolos romanos. La adquisición de reliquias preciadas era una hazaña imposible para muchas abadías. Así que en el 866 los monjes de Conques tuvieron la idea de poner las reliquias de Santa Fe secretamente conseguidas y ya veneradas en la región. Este robo piadoso tuvo el efecto de colocar a la abadía en el mapa. De cualquier forma, los monjes no fallaron a la hora de expresar su agradecimiento a Santa Fe por la prosperidad que les había deparado, grabando y bordando sus actos milagrosos y construyendo una gran iglesia para los peregrinos. Allá por el año 1000, Conques era ya un importante núcleo urbano con artesanos y mercaderes, hostales para peregrinos, cambistas de moneda y punto de parada de acróbatas y juglares. Sin embargo, Conques floreció aún más en el siglo XI como resultado del peregrinaje hacia Santiago de Compostela. Las rutas seguidas por los peregrinos hacia la tumba de Santiago recorrían Francia como si se tratase de los afluentes de un río. A lo largo de las rutas, en cualquier punto donde hubiese reliquias milagrosas o un templo, los monasterios crecían en reputación y prosperidad gracias a las donaciones y ofrendas de los peregrinos. Sin embargo, los creyentes no tenían acceso a los monasterios cluniacenses, y los hombres corrientes tenían escasas oportunidades de ser aceptados en estas comunidades monásticas, dominadas mayoritariamente por aristócratas.
De ese modo, antes de que los cistercienses abrieran sus puertas a los laicos, el peregrinaje era la única forma de que el pueblo creyente pudiera expresar sus deseos de seguir los pasos del Señor. Y tomar parte en uno de los grandes peregrinajes hacia Santiago de Compostela era la manera preferida de hacerlo. Según la leyenda, que tan desacreditada ha sido fuera de España, los restos del apóstol Santiago el Mayor se habían descubierto allí en el año 830. Esto convirtió a la pequeña ciudad de Santiago en el mayor centro de peregrinos de la cristiandad después de Jerusalén y Roma. Vézelay, una iglesia de peregrinaje asentada sobre una montaña borgoñesa. La última gran obra de la Orden de Cluny después de la destrucción de su monasterio matriz. Aquí se veneraban las reliquias de Santa María Magdalena, la pecadora elegida por Cristo para ser la primera testigo de su resurrección. Fue aquí, en Vézelay, donde Bernardo de Claraval proclamó la Segunda Cruzada el domingo de resurrección de 1146. Fue aquí donde mártires y santos rezaron ante las reliquias y donde reyes y generales reunieron a sus tropas antes de lanzarse a la cruzada contra los infieles. Pero sobre todo, Vézelay era el punto de encuentro de peregrinos procedentes del este y el norte de Francia en su camino hacia España. Un ejército de creyentes, cuyos soldados de a pie se consideraban a sí mismos como mercenarios del Señor, el Rey de Reyes. Mientras, en la abadía matriz de Cluny, se entraba a la iglesia a través de un nártex espacioso. En él los peregrinos esperaban ser recibidos, moviéndose con lentitud hacia el portal de la iglesia, cantando y rezando hasta llegar al Santísimo. En el proceso, la atmósfera en penumbra del nártex, el aire pesado por el incienso y la visión de ricos portales ornamentados, hacía entrar a los peregrinos en una atmósfera mágica que les introducía en el misterio, el silencio y la omnipresencia del Señor. En el tímpano sobre el pórtico se describe el mensaje de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La exaltada descripción de la escena llega hasta las partes inanimadas, hasta las túnicas usadas por Cristo y los apóstoles. Sus pliegues se unen a las figuras realzando sobrenaturalmente los cuerpos, como arrastradas por torbellinos. Los rayos del Espíritu Santo descendente inciden sobre los apóstoles como fogonazos de luz y caen sobrecogidos de rodillas. Alrededor de la acción central se desarrolla un completo mundo de imágenes, en que las gentes no cristianas son descritas como animales y demonios. Sin embargo, los creyentes que atraviesan el pórtico limpio el espíritu entran en un mundo de luz y verdad, donde están libres de preocupaciones, de agotamiento, dolor, temor y pecado.
Allí las figuras descritas en los capiteles sobrecogen a los peregrinos con escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento y con las vidas de los santos. También con temas de moral, alegorías y mitos, como los vientos, o el denominado molino místico. En las horribles escenas, en los rostros desencajados y demoníacos descritos en estos capiteles, el peregrino se encontraba una representación grotesca de las creencias todavía vigentes entonces, y se hallaba cara a cara con sus temores naturales, miedos que habían sido superados por el mensaje cristiano de la redención. El suicidio de Judas, una combinación de realismo y ornamentación, de realismo y deformidad. Se cree que los escultores que trabajaron en Vézelay fueron los mismos que los que crearon una de las obras más sobresalientes de todos los ciclos de capiteles románicos, en la Catedral de San Lázaro, en Autun. En la huida a Egipto, el infante Jesús está entronizado en el regazo de María, como Señor del mundo. El despertar de los Reyes Magos también va más allá de lo real. La línea de rostros tan cercanos, la manta común tan cuidadosamente situada y la presencia del ángel observándolos y señalándolos al mismo tiempo irradia a la escena un aura de paz celestial. La mano de Eva deslizándose entre las ramas del árbol de la vida en busca de la manzana. Su cuerpo inclinado anticipa su caída. Sin embargo, su rostro vuelto y su pelo delicado aún retienen la belleza de la inocencia. Estas esculturas despliegan una combinación de imaginería medieval, influencia grecorromana y ecos de creencias paganas que conforman el escaparate de lo que era la vida en la Edad Media. La fuerza impulsora de la época era el deseo de entrar en el más allá,
Su santo patrón era el arcángel Miguel, caballero celestial de Dios que sostenía el reino de Dios y a la Iglesia en la batalla contra los demonios del mundo, esperando la segunda venida de Cristo. Mont Saint-Michel, el monte de San Miguel, se alza en el lejano horizonte como el reino de Dios prometido. Las mareas vienen y van, conectándolo temporalmente con el mundo y de nuevo aislándolo. Esta necesidad de superar una situación entre fuerzas tan cercanas y tan alejadas convierte a Dios en el tema central de las primeras creaciones artísticas de Occidente.